Hay circunstancias en la vida que nos detienen. Hay pausas no buscadas que cambian por completo los planes. Hay momentos de dolor e incertidumbre que desestabilizan nuestras creencias y nos llenan de miedo. Pero no se quedan para siempre. Aprendemos y evolucionamos con ellos. En Tiempo Extra seguimos la ruta que otros cruzaron al enfrentar sus propias historias de sobrevida. De la mano de sus protagonistas, intentamos comprender lo que moviliza a las almas resilientes, esas que huyen de la queja y con lo poco que queda deciden avanzar. Juntos buscamos estrategias para superar el miedo a lo desconocido e identificamos redes de apoyo. Los sobrevivientes han sido sometidos a situaciones extremas, algunos de ellos varias veces. Así como de la elevada presión y alta temperatura en el carbón surgen los cristales más preciosos, en estas personas también conseguimos mucha fortaleza, gratitud y resiliencia. Eso no solo merece ser compartido, también debe multiplicarse exponencialmente en esta casa común, el mundo que habitamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con una joven extraordinaria. Su historia es realmente inspiradora. Se trata de Noris Moreno. Ella es venezolana, es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta también con un MBA en Dirección de Empresas y Organización de Proyectos. Tiene más de 6 años de experiencia en el área de gestión, implementación y monitoreo de proyectos en empresas nacionales y también en organizaciones internacionales. Noris ha demostrado que tiene un compromiso sólido con todo lo que está relacionado con el desarrollo sostenible y también con el impacto social. En el 2024 fue reconocida como líder iberoamericana por la Fundación Carolina. Es egresada del programa Raíces y Caminos para Agentes de Cambio Afrodescendientes y recientemente fue seleccionada como delegada por la Zurich Foundation para participar como conferencista en uno de los foros globales más importantes para jóvenes líderes. Es la fundadora de una iniciativa hermosísima, conocida como Más Resilientes, que busca impulsar a jóvenes de sectores vulnerables a que descubran sus talentos, a que potencien sus fortalezas, para hacerse un camino de superación personal y colectivo. Contar con ella hoy en este espacio es una maravillosa oportunidad para reflexionar sobre el liderazgo joven, la resiliencia y la transformación social desde la acción. Su experiencia combina la mirada académica de la sociología con la estrategia en la gestión de proyectos y la empatía que se genera cuando trabajas cerca de tu comunidad. La historia de Noris no ha sido fácil, pero actualmente su visión es global y su compromiso es con el cambio. Ella ha generado un efecto importante en su comunidad a través de Más Resilientes y nos trae hoy una perspectiva fresca, inspiradora y profundamente humana. Nos da luces para saber cómo generar el cambio en cualquier contexto, incluso en uno lo suficientemente adverso. Bienvenida, Noris Moreno, a Tiempo Extra. Ay, todo un placer estar acá. Qué bello, Noris, que tuvimos hoy el tiempo de sentarnos a conversar. Yo estoy muy agradecida de que te tomes estos minutos para hablar conmigo. Yo en la introducción comentaba, Noris, que tú tienes una historia realmente inspiradora, que a través de tu desarrollo en la sociología, porque eres socióloga de formación, has tenido la oportunidad de accionar cambios importantes que tienen impacto social. Además, en tu historia está presente el hecho de que creciste en un ambiente vulnerable, con algunas condiciones adversas. Y quiero, Noris, que empecemos por allí, que empecemos hablando de cómo fue tu infancia, un poquito si recuerdas de ese lugar en el que creciste. Sí, bueno, yo originalmente es de Carúpano, del estado Sucre. Mi familia viene de un pueblito que se llama Santa Tecla. Mi mamá se viene para Caracas buscando mejores oportunidades. Trabajaba interna en casa de familia.
Cuando sale embarazada de mí, bueno, no tenía dónde vivir, entonces estuve constantemente viviendo en casa de mis tías. Estuve un tiempo, viví en casa de mi tía en Santa Tecla, después viví en casa de mi otra tía en el Valle, después mi tía del Valle se mudó y me llevó con ella a La Pastora. Entonces, en ese interín estuve mudándome constantemente y bueno, mi mamá pendiente de mí, pero viví con ella oficialmente, ya como una familia, fue a partir de los 8 años. Llegamos en todo ese vaivén a Colina Feliz, en Guarenas. Ahí es donde ya nos asentamos y bueno, este es un barrio y en esa época, además, había una situación de violencia súper fuerte, constantemente habían tiroteos y otras dinámicas de violencia características de las zonas populares. Exacto, que Pero era lo que... algo, Sí, disculpa que te interrumpa, Noris, quería aclarar para la audiencia, los que nos escuchan en las plataformas de audio y quienes nos ven también en YouTube, que Guarenas está relativamente cerca de Caracas, pero es un área que tiene muchos conflictos en esto de la violencia, de la criminalidad, y es una zona bastante deprimida, digámoslo así. sí, y claro, está cerca de Caracas, a 45 minutos en teoría, ¿no? Pero trasladarse de una zona popular para Caracas, tú necesitas salir al menos 2 o 3 horas antes de tu casa Sí, para poder llegar a tiempo. sí, es complicado. Allí Ujú. creciste a partir de los 8 años y también te tocó atravesar la adolescencia en ese lugar, Noris. ¿Qué recuerdas de esa etapa que es una etapa difícil donde hay una serie de cambios, no solo hormonales y biológicos, sino también en nuestro pensamiento? Nos abrimos a muchas posibilidades. ¿Qué sucedió en esa etapa? Sí, bueno, en la adolescencia, en todo ese interín entre la niñez, la adolescencia y demás, a mí me hacían mucho bullying en la escuela porque yo era más tímida, a mí me encantaba leer, hacer mi tarea, y bueno, los otros niños, ese no era el mood de la popularidad precisamente, entonces me hacían mucho bullying. Y a la par, bueno, estaba siendo víctima también de abuso sexual en mi casa, Ok. por parte de mi padrastro. Entonces, Ujú. bueno, eso uno como niño no, o sea, no entiendes la magnitud de lo que te está pasando. Inicialmente ni siquiera entiendes que es algo que está mal. Ya después que yo fui creciendo, que me di cuenta que eso no estaba mal, que a mí siempre me había hecho sentir muy incómoda y demás, Sí. se lo digo a mi mamá, pero bueno, había una relación de dependencia económica allí y otras cosas que no logramos salir de eso a tiempo. Pero bueno, la cosa es que ya en mi adolescencia todo eso se va acumulando y la verdad es que yo fui una persona muy triste en Mm. la adolescencia. Entonces con esto de querer pasar desapercibida, de que me sentía súper sola, De de que en mi borrarte, casa no me Noris, sentía... ¿no? Sí, De alguna manera borrarte y que pesara menos todo lo que estabas viviendo. Yo creo, Noris, que en esas etapas tan difíciles, incluyendo eso tan particular que te ocurrió, siempre hay como una luz. ¿Quién en ese sí. momento fue tu luz, tu soporte? ¿A quién recuerdas en esa etapa? Bueno, no sé, yo pienso que es bien curioso porque no es como una sola cosa que te sucede. Resulta que mi mamá, ella no logró terminar el bachillerato, no estudió más ni nada, y ella se dedicaba era esto, a limpiar y cocinar en casas de otras familias. Pero ella siempre me decía que yo tenía que estudiara la forma de salir adelante, y entonces estaba siempre como esa motivación allí. Ya después, cuando yo termino el liceo, que yo tuve muy buenas notas y empiezo a la universidad, allí entré en ABA, que es la Asociación Venezolana Americana de Amistad. Ellos tienen un programa de becas para estudiantes universitarios que vienen de contextos de vulnerabilidad y tienen un alto índice académico y esta motivación de salir adelante. Y bueno, más allá de la ayuda económica, también te abren este espacio para que participes en formaciones y demás. Y allí conozco a Rodriga. Rodriga es una señora, tiene una fundación que se llama Amigos del Adolescente y es la primera persona que se pone a escuchar mi historia. O sea, nosotros coincidimos en una formación en la que ella también estaba participando. Ella habla Ujú. de esta fundación y digo, wow, a mí me gustaría
O sea, yo tenía esta idea de que quería hacer algo en mi comunidad por todas las oportunidades y cosas que estaba viendo. Claro. Y ella estaba haciendo algo muy similar. Entonces yo me acerco a ella, le cuento un poco lo que yo quería hacer y me dice, oye, eso está buenísimo. Y claro, fue como esa primera validación y bueno, eso después me abrió muchas otras puertas. ¿Qué edad tenías allí, Noris, cuando eso ocurrió? 19, tenía Y 19 años. tenías 19 años y ya estaba planteado tu ingreso a la universidad. Sí, ya yo estaba en la universidad. Yo salí del liceo a los 17, me tardé un año en poder ingresar a la universidad y a los 18 empiezo la universidad. ¿Y por qué te decidiste por sociología? Bueno, a mí desde muy pequeña me había dado mucha curiosidad saber por qué la gente actuaba de tal o cual manera, porque había tantos borrachitos en la calle, o sea, ese tipo de cosas, como curiosidades de niña, ¿no? Bueno, pero Entonces, fíjate que hay una variante, o sea, es totalmente otra corriente como la antropología, pero yo creo que la sociología profundiza más en el hecho del impacto en las comunidades, ¿no? O sea, que esa motivación de pronto venía ya ahí gestándose. sí, pero fíjate, yo inicialmente quería estudiar era psicología. Ok. Solo que bueno, desde mi desconocimiento y lo poco que pude investigar por mi cuenta, yo dije, bueno, sociología combina con psicología, investigué un poquito y dije, ah, bueno, sí tiene algo que ver. Y Sí. eso fue lo que metí en la OXU, que es este sistema para ingresar a las universidades. Justamente me dan el cupo para estudiar sociología y ya viendo la carrera, a mí me encantó y fue súper poderoso para mí porque allí fue que yo comprendí realmente de dónde venía yo. O sea, Ay, qué increíble. Ujú, por qué mi familia del campo se vino a la ciudad, porque yo estaba como en ujú. este ciclo de violencia, de pobreza y además el tema del abuso y porque se Todo se quedaba como junta. Sí, tan impune. Y ojo, yo tuve mis crisis existenciales que yo leía para hacer la tarea y me ponía a llorar me porque sentía que me imagino, estaban Noris, escribiendo a mí. claro. Sí. No, me imagino lo fuerte que pudo haber sido enfrentarte a una realidad que no te la tenían que contar porque tú la habías vivido, pero también creo que allí se empezó a materializar el sueño de poder ayudar a otros, porque ya tú tenías como las Sí, herramientas. Estudiar sociología te da las herramientas para canalizar esa ayuda que tú querías brindarle a otras personas. totalmente. Porque claro, pasa que uno, cuando, bueno, vienes de un círculo familiar y de un contexto que te ha hecho sufrir tanto, o sea, Ujú. que de alguna forma te ha rechazado desde el bullying, desde este tema que sucedió en mi casa y demás, es muy fácil uno sentirse resentido y como, bueno, yo no quiero saber nada de esta gente o yo no quiero Sí, saber nada de esto. Y ya estando en la universidad, igual yo seguía súper tímida porque venía como con esta creencia de que no era lo suficientemente buena o que era especie de una impostora, ¿sabes? sí. Porque, nada, mis compañeros venían de colegios donde habían recibido mejor educación que yo, manejaban un lenguaje más académico que el mío y ahí yo me empecé a dar cuenta que era diferente. Mm, Y me da como mucha pena que se dieran cuenta que yo no sabía tanto como ellos o que estaba menos preparada. Y bueno, yo me esforzaba muchísimo más para poder estar al nivel de las evaluaciones y rendir. La cuestión es que en todo ese interín, yo me di cuenta cuál era mi lugar en el mundo y que bueno, dentro de todo, con todas esas dificultades, estaba teniendo el privilegio de estudiar y había accedido, bueno, a esta beca de ABA, había conocido a Rodriga, había conocido que había un montón de cursos gratuitos que me metí en todo eso y yo quería mostrarle a las personas de mi comunidad, a los jóvenes como yo, todo eso que existía. Entonces, ahí fue que se me ocurrió hacer esto de Más Resilientes, que empezó como un proyecto de voluntariado con unas amigas que conocí en ABA, en este otro programa, y que también eran de Guarenas y venían de un contexto más o menos similar al mío. Y bueno, cuando yo les echo el cuento, ellas se emocionan mucho porque, bueno, conecta con ellas y empezamos a hacer actividades así por nuestra cuenta, muy a estilo libre.
Fíjate que tú tienes ese espíritu de liderazgo y yo quería retomar aquí algo. Es un ejercicio que le escuché hace algún tiempo a una psicóloga que ella trabaja en psicología positiva, se llama Eugenia Machado y ella forma parte, es una de las cabezas de WACU, que es un grupo que se encarga también de promover la psicología positiva en el ambiente empresarial y trabaja un poco con las fortalezas de las personas, ¿no? Y yo una vez le escuché algo a Eugenia Noris que quiero traer aquí porque me pareció interesantísimo el ejercicio, que es sobre los privilegios, que tú colocas en este ejercicio, tú colocas a 10 líderes de una empresa, todos con cargos altísimos en esa empresa, todos con una formación a nivel de, sí, desarrollo de proyectos similar, y los colocas como en un punto cero. Ellos deben ir dando pasos hacia adelante. No sé si lo has visto porque en redes lo han logrado reproducir. Y les van Y creo que pidiendo que dé un paso el que tenía la lonchera todas las mañanas, lista para la escuela. Y ellos, tú te vas dando cuenta cómo muchos de esos líderes se van quedando atrás. Entonces, no puede ser equitativo, Noris. Tú lo habrás visto en todos esos contextos en los que trabajas. Y no quiero decir con esto que vamos a menospreciar a aquellos líderes que han tenido todos los privilegios, pero es absolutamente valioso que una persona se destaque y llegue a niveles altísimos gerenciales cuando ha tenido una historia de deficiencias en su vida, cuando ha tenido muy poquitos privilegios. Eso es realmente la resiliencia, ¿no? Que has transformado esa adversidad de base en la que naciste, el entorno en el que creciste, en un producto bonito, en algo que realmente impacta y que tú has desarrollado. Así que por eso me permito felicitarte, porque ese ejercicio me hizo ver eso, sí, de no, y verdad. justamente que comentas esto, me, yo viviendo en Guarenas, en esta comunidad, cuando yo tenía clase a las 7 de la mañana, yo me despertaba a las 3 de la mañana. A las Wow. 4 ya yo estaba en la calle y además, bueno, en esa época que hubo escasez de gasolina, te podrás Sí. imaginar el reto que era subir a Caracas y demás. Y ya cuando llegaba a la universidad tenía compañeras que se quejaban porque se habían tenido que parar demasiado tarde, a las 6 Ah, porque la clase era a las 7. Entonces, claro, ellas obviamente no lo hacían con una mala intención ni nada, no, claro, pero uno era sí su se quedaba realidad, que era como otra realidad. sí, entonces uno sí se queda así como choqueado, porque además empiezas a hacerte consciente que todo, hasta la cosa más simple como tener acceso a internet, como hacer la tarea, como leer la lectura que mandaron, a ti te cuesta hasta 3 veces más de lo que le Sí. cuesta a una persona promedio que está en la universidad. Exacto. Y esto me deja ver, Noris, que entonces tú arrancas con más resilientes durante el periodo universitario. Esto es algo que surge dentro de la universidad. Sí, sí, totalmente. Yo empiezo con más resilientes. De hecho, nosotros participamos en el Reto U, que esto es un programa que tiene Benancham con Fundación Mercantil y Rotary International, motivada por una amiga que tenía en Abá, que ella me dice, Ok. oye, tú tienes esta idea, esta oportunidad es para ti, escribe tu proyecto, porque esto es un concurso de proyectos sociales Sí. para estudiantes universitarios. Ah, Entonces, qué bueno, bien. O sea, ella me todos motivó. los que concursaban eran estudiantes universitarios de diferentes universidades de Caracas. Correcto. Y bueno, ahí en el reto U, finalmente yo participo, paso las primeras fases y cuando viene la defensa final, que uno tenía que hablar de su proyecto, me asignan a un mentor. Bueno, no me lo asignaron, yo me lo asigné solita porque yo con esa preguntadera, bueno, él terminó ayudándome, Félix Ríos, que tiene una organización, se llama Opción Venezuela, y cuando él empieza a Ah, la he indagar, bueno, escuchado, sí. sí, él me empieza a preguntar, ¿por qué tú quieres hacer ese proyecto? Pero, ¿por qué quieres hacerlo ahí y no en otro lugar? Y yo empiezo a echarle el cuento más de mi vida, porque hasta ese entonces yo no hablaba nada sobre esto que era más personal, privado. Sí, claro. Entonces, dice como, no, Noris, tú eso tienes que contarlo, porque eso forma parte de la razón de ser de esto que estás haciendo aquí. Y él fue quien me hizo ver el poder que tenía mi experiencia de vida, porque uno tampoco va por ahí echándole el cuento a todo el mundo
de sus cosas Sí, personales. estamos conscientes, Noris, pero te has vuelto un referente, eres una persona admirable, eres alguien que tiene una trayectoria impecable y si tú estás conforme, porque nadie te puede forzar a hacerlo, si tú estás conforme con compartirlo, creo que también le aportas mucho valor a tantas niñas, no solo de Venezuela, sino del mundo. Por supuesto que sabemos que Latinoamérica es uno de los países con altos índices de sectores populares que es- tienen una infancia muy vulnerable, pero de verdad ayudas a otras niñas a decir, esto que me está ocurriendo no es normal, debo buscar ayuda, debo buscar un adulto que me sirva como soporte, así que sí, estoy de acuerdo, Noris, visibilizarlo ayuda. Sí, sí. No, y yo también llegué a esa conclusión. Y tanto con Claro, este tema del abuso, que obviamente eso a mí me dolía muchísimo y yo nada más de sí, pensarlo, o sea, no podía ni hablar. Eso ha sido un proceso de sanación hasta el momento fíjate, actual que puedo como compartir un poco más esa experiencia. sí. Pero nada, yo lo que llegué a la conclusión es que yo no tengo nada que avergonzarme. O sea, esta es mi vida y estos espacios a los que yo he llegado, que llega tan poca gente que viene de un contexto como el mío, es el espacio para visibilizar esta realidad, para hacer vocería y para que otras personas como yo se den cuenta que sí pueden llegar ahí también. Sí, y que realmente, Noris, nosotros no elegimos a nuestra familia, nosotros no elegimos el contexto en el que nacemos, es algo que ocurre. Nos vemos envueltos en situaciones a veces indeseables, en circunstancias desfavorables, pero no es nuestra elección y tampoco nos puede marcar por el resto de nuestra vida. Simplemente hay que verlo como algo que ocurrió y es algo que nos va a servir como palanca, que es lo que ha ocurrido contigo, que es una palanca poderosa para tú decir, yo voy a salir de aquí a un nivel diferente, a un contexto distinto. Y fíjate que tomaste el camino, Noris, que no todo el mundo toma, que es el de ir a la universidad. Porque tú podrías haber tomado el hecho de trabajar y producir dinero desde muy joven, o sencillamente montar un negocio, cualquier otra cosa, pero buscaste formarte, que me parece el camino más noble. Es un camino más difícil porque tienes parciales, porque hay que pararse temprano, hay un montón de exigencias. Quien crea que la universidad es algo sencillo, pues no, hay un montón de exigencias, pero es bellísimo ese ejemplo. Sí, no, y también, o sea, el poder que tienen las personas en tu vida que vas conociendo en el camino, ¿sabes? Desde esa frase de, oye, hiciste muy bien esto, o mira, me gustaría invitarte a tal cosa porque, no sé, vi que te interesa tal tema, te Sí, hace que estás siendo visto y te da esta validación de, bueno, quién soy yo como persona, o lo que hago yo está siendo visto por otras personas y de repente la validación que no tienes en tu casa, la consigues en estas otras personas que son referentes positivos y de verdad que eso puede marcar la vida de forma de muy alguien. impactante. Que fue Ujú, un poco lo que hizo Rodriga contigo, que fue una totalmente. persona que sirvió de antorcha en un momento difícil. Y también yo creo, Noris, que todos esos referentes positivos lo que hacen es como despejarte las dudas, porque en ti hay como una certeza. Bueno, sí valgo, pero hay una duda. O sea, como que un día amaneces diciendo valgo y al otro día pasa algo negativo y vuelves abajo. Entonces, sí, el reforzamiento positivo sostenido es muy importante y yo lo conversaba contigo, Noris, en la conversación previa que tuvimos antes de grabar, que debe comenzar esto en la infancia. A los niños hay que decirles lo valioso que son, lo inteligentes que son, que si hay un problema en la escuela, salieron mal, tienen una calificación no tan buena, pueden recuperarse, que no son culpables, que son valiosos. Eso es tan importante. Sí, pero bueno, lastimosamente, en estos contextos de tanta violencia, la violencia se ha normalizado a tal punto que en tu casa eso no pasa. No O sea, sucede. a mí me Sí, decían como, cuando yo sacaba muy buenas notas, como, ah, bueno, tú eres inteligente, pero estaba como este temor constante de, bueno, si saco un 10 el único refuerzo positivo que me han dado hasta ahora es que soy inteligente y si saco una nota un poco baja es que ya no lo soy. Entonces entra como y todo esto que es súper inseguridades. complejo. Ujú. Sí, y yo creo, Noris, que tú entendiste muy temprano que este es un camino
en el que no debes parar. O por lo menos lo demuestra tu currículo, porque tú realmente no has parado. O sea, a la par de llevar más resilientes, tú estás buscando siempre posibilidades de formarte, de crecer. Fuiste becaria de la Fundación Carolina. También estuviste o tuviste el apoyo de la Zurich Foundation, que es algo con lo que sigues muy activa y vas a participar muy pronto en este foro global de líderes jóvenes. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, yo me acuerdo cuando me postulé por primera vez a una beca que fue a Estados Unidos, a un programa de intercambio. Yo me postulé y casualmente se habían postulado también muchas otras personas de abajo. Cuando yo voy a la entrevista, me consigo a todas estas personas que son mucho más extrovertidas que yo, que estaban en el centro de estudiantes haciendo un montón de cosas. Y digo, no, a mí esa beca no me la van a dar. Pero nada, resulta que sí me eligieron a mí porque estaban buscando un perfil como el mío. Qué bien. Y esa primera experiencia en la que yo me monté por primera vez en un avión, en el que salí por primera vez del país, yo iba en el avión y acordándome de mi abuelita, Ay, qué lindo, de Nori. mi pueblo, de mi Sí, mamá, y bueno, llorando. Y de verdad que fue un hito súper importante para mí porque es como un nivel de validación mucho más arriba supremo, de claro. sí, o sea, y además que este tipo de oportunidades son, bueno, o sea, hay muchas oportunidades, pero no es que son para todo el mundo al mismo tiempo. Eso. Este, Sí, son muy importantes. y tampoco puedes permitir que te sabotee ese, sí, ese síndrome del impostor que diga, bueno, tuviste suerte. No, no, no es suerte, ¿no, Oris? Yo creo que tú tenías el perfil y tenías el conocimiento y la solidez en tu carrera necesaria para obtener esa beca. Yo cuando hablé Sí, contigo también te confesé que yo en mi momento, cuando tenía tu edad, fui considerada la señorita beca porque gané toda la beca sí, posible y realmente lo que logro rescatar de esto es que bueno, mi madre también me lo decía siempre, tú tienes que esforzarte por hacer las cosas bien. No puedes permitir que nadie te mantenga, María Auxiliadora, tú eres independiente, tú debes salir adelante, tú debes ver el futuro con optimismo. Mi mamá también fue mamá y papá. Y yo tengo eso súper presente, Noris. O sea, nadie va a venir a rescatarme, nadie va a venir a sacarme de un momento adverso. Lo que hay es que buscar la puerta, buscar la salida. Yo leía ayer en las redes sociales que comparten tantas oraciones y frases algo que decía que el pesimista se queja del mal viento. El optimista cree que va a mejorar y el realista ajusta las velas. Claro, porque yo digo que el accionar es muy importante, Noris. O sea, el hecho de que las oportunidades estén afuera no quiere decir que te van a llegar. Hay que ir por ellas. Y eso sí, tú sí, lo has demostrado muy bien. sí, totalmente. Bueno, desde que yo entré a la universidad, que me di cuenta que habían estas cosas gratis, o sea, los cursos y demás, Sí, que yo ahí estaban andaba allí para todos. Yo andaba metida ahí porque yo era consciente de que no podía pagarlo en ese entonces. Después descubrí esto de las becas internacionales, me gané esta primera beca y dije, wow, ¿cómo va a ser posible que existan oportunidades como esta que te pagan absolutamente todo para que tú salgas del país, para que Sí. estudies? Yo quiero seguir estudiando así. Claro, y Entonces, están allí y tienen también niveles de exigencia, Noris. El hecho de que la beca exista y esté abierta a los jóvenes o con algunos requisitos, no quiere decir que no tenga un nivel de exigencia alto. Hay que responder por ese apoyo económico que te están dando. Hay ciertos tiempos para cumplir con los cursos, los estudios, y eso es algo que también no todo el mundo acepta. Es totalmente, y que bueno, al final es un compromiso un compromiso. porque al momento que tú te ganas estas becas, estas oportunidades, son empresas, organizaciones que están de alguna forma patrocinando la promesa de lo que tú estás diciendo que quieres lograr al regresar a tu Sí, país con sí. esa oportunidad. Y que ahora tú como líder social también tienes muchos ojos mirándote, Noris. Entonces tienes que tener como también mucho cuidado con tus acciones, ¿no? A eso me refiero. Tú cuidas tu imagen y cuidas también el prestigio de la labor que estás haciendo. Yo he Totalmente. visto
que Noris, tú también estás ahora dedicada a asesorar y a ayudar a jóvenes que desean conseguir este tipo de posibilidades en el exterior. Cuéntame cómo te ha ido con eso. Sí, bueno, realmente es como un emprendimiento nuevo. eh, Recién lo lancé hace poco, ya Está muy atendí, bien. sí, ya atendí las primeras personas Qué bueno. y es súper chévere porque está como este temor, ¿no? De que estas oportunidades son para personas, o sea, da un poco esta impresión, son para Sí, personas que son unos prodigios o para personas con mucho dinero, con muchas oportunidades o privilegios. Y cuando yo les muestro que, oye, sí, esto es bastante competitivo, hay que prepararse, pero ahí también hay un espacio para ti. qué bien. Es también validarlos, Noris, un poco, ¿no? La validación de la que hablábamos. Qué bonito. Sí, Yo veo que tú sigues creciendo, tú te sigues formando, sigues motivada con todo lo que es esta acción social que desarrollas principalmente a través de Más Resilientes, que vamos a dejar en la descripción del video todos los datos, Noris. Aquí en el podcast se han generado alianzas hermosísimas. Yo quiero que todo el mundo conozca ese trabajo que ustedes hacen a través de Más Resilientes, pero también me da curiosidad saber un poco más de tu futuro. ¿Hacia dónde estás apuntando ahora? ¿Cuáles son las próximas metas? bueno, yo ahorita estoy estudiando una maestría y justamente estoy como terminando de afinar cuál va a ser mi próximo paso, sí, profesional y personal también, porque yo venía trabajando en organizaciones internacionales, nacionales, este tema de gestión de proyectos, Sí, pero a la par también tengo esto de Más Resilientes. Y bueno, independientemente de lo que venga después a nivel personal, sí me gustaría mucho que Más Resilientes continuara. Y bueno, esta es una iniciativa juvenil y yo no voy a ser joven para siempre. Y que haya una generación de relevo y que, bueno, yo esté allí como una especie de asesora o ayudándolos con temas de recaudación de fondos, pero que esto tenga continuidad y pueda crecer también. exacto, Eh, que sea sostenible, Noris. sí, Una de las cosas que yo más aplaudo es el hecho de que, bueno, yo también soy venezolana, yo conozco perfectamente la realidad de nuestro país, yo sé que hay muchos obstáculos cuando hablamos de desarrollo sostenible de la sociedad, del tejido social, cuando especialmente, como es el caso nuestro, ha sido tan lastimado. Y sabemos principalmente que la educación es la principal palanca que moviliza el que las masas tengan mayor apertura, el que las masas estén bien formadas y también que tengan criterio, Noris, porque eso es muy importante, que las personas se formen para poder elegir, que se formen para poder decidir. Además de la educación, ¿qué otros factores has tú identificado sí, en esos ambientes desfavorables o en esos ambientes tan vulnerables que deberían reforzarse para mejorar? sí. Bueno, como tú bien lo mencionas, este tema de la educación es súper importante, pero eh, ya profesionalmente y como parte de la comunidad también en la que más hemos trabajado con Más Resilientes, más allá del tema educativo, de si hay o no una escuela, si hay o no profesores, también hay un tema de autoestima Ok. de los jóvenes. Porque claro, si Ujú. vienes de un contexto donde hay una preocupación constante de que vamos a comer mañana, de que la plata para el pasaje, de que tenemos muy poquito dinero para tales y cuales cosas, sumado a este tema de la violencia, que bueno, pegarse cuatro gritos y unos correazos es el pan de cada día. Sí. Este, Obviamente vienes creciendo con, como con este sentimiento de que no eres suficiente. Ujú. Entonces, nosotros trabajamos mucho con los jóvenes, ese tema de que ellos puedan ver cuáles son sus fortalezas. Ok, sí, hay unas cosas que se pueden mejorar, pero ya hay unas cosas que haces muy bien y que ese es justamente el punto de partida, ¿no? Que vean cuáles son las oportunidades que hay y que esas oportunidades sí son, o sea, sí están a tu alcance. Claro, hay distintos contextos y personas que tienen más retos que otras, pero eso no significa que no puedas hacer nada.
Qué interesante, porque además es algo que está a la mano de ellos. O sea, del sistema educativo se va a encargar el ente gubernamental, de las directrices, a lo mejor, bueno, en la escuela van a haber cambios o van a reformar la cancha o van a abrir 3 salones más, o sea, son cosas como que escapan a tu posibilidad. Y en la parte de lo que es la disposición económica, también es algo que un chico de 10, 12 años dirá, bueno, el ingreso que hay en mi casa es el que hay y de pronto esto no va a cambiar tan rápido. Pero la autoestima, eso lo pueden trabajar ellos, Noris. O sea, qué bonito que ellos puedan como sentirse acompañados en ese proceso de conocer sus talentos, saber que son personas valiosas. Qué bonito. Y lo hemos olvidado. Yo creo que lo hemos olvidado. Sí, ¿no? Y que al final lo que ha generado el impacto real con más resilientes, más allá de las formaciones, las componentes técnicos y demás, que son súper importantes, es ese hecho de que finalmente ellos consiguen un espacio en el que escuchan, en el que se sienten escuchados, en el que tienen una voz que es valorada. Entonces, Sí. eso es como una de las cosas más poderosas que hemos logrado también. Sí, que no sigamos solos, ¿no? Que yo digo que eso nos está ocurriendo mucho como sociedad, el no ser solidario, el también abandonar un poco al que más lo necesita de esa ayuda. Y bueno, estos grupos permiten que esa compañía esté allí presente, ¿no? Que vayan de pronto transitando un camino difícil, pero sintiéndose que están siendo soportados y contenidos por alguien más. Y otra cosa que también creo que es súper importante es que, como en este caso es de referentes que uno suele tener, o sea, como de gente que ha ido a la universidad y que le haya ido bien y demás, nosotros procuramos que quienes sean los facilitadores de los talleres, quienes son los voluntarios y quienes nos apoyan en las comunidades sean jóvenes universitarios, que vienen Excelente. también de contextos difíciles, pero claro, para estos adolescentes hay un referente de que, oye, si yo quiero estudiar, no sé, química, resulta que aquí está Axel, que está estudiando química y ya se va a graduar y le está yendo súper bien y tiene una beca y Qué hace esto, bien. entonces es como, wow, Y no nada es como como que un ejemplo, sí, y nada como un ejemplo vivencial. No es algo que te cuentan, sino que lo estás viendo allí en vivo y directo. Qué bonito. exacto. Si hacemos un balance, Noris, de todas las cosas que has vivido en esta experiencia de Más Resilientes, en tu trayecto como promotora social, como líder y activista del cambio, ¿qué ha sido lo más maravilloso que te ha pasado? Una pregunta difícil. Sí, y bien filosófica. También. Mm, yo, claro, me han pasado muchísimas cosas maravillosas. Este, yo creo que un hito importante para mí fue haber quedado en la universidad, en la UCB, pero más allá de eso, que se me abrió como una nueva realidad, fue haberme ganado esta beca en ABA, porque al yo ingresar en ABA, por primera vez, fue este espacio que me hizo sentir querida. O Ya. sea, ahí nadie estaba pendiente ni de burlarse de mí, ni qué zapatos tenía puestos, ni cómo yo hablaba, ni esto y aquello, sino que había de verdad un espacio de validación y de contención. Y eso para mí fue tan valioso que definió por completo mi Tu destino. camino. Sí, Te cambió la vida, Noris, totalmente. definitivamente. Bueno, Noris, yo estoy demasiado feliz, estoy contenta de que pudimos sentarnos a conversar de este tema tan importante. Tú sabes que en el podcast, aquí en Tiempo Extra, nosotros traemos a muchos sobrevivientes. El grueso de las entrevistas las tengo con sobrevivientes, pero también tenemos historias de resiliencia hermosísimas. Así que cuando te conocí, yo dije, Noris tiene que estar con nosotros aquí en Tiempo Extra porque tu historia es inspiradora. Eres una joven que tiene un talento particular para mover masas y lo vas a seguir haciendo porque creo que eres una líder nata. Así que te estoy muy agradecida y ya formas parte de la familia de Tiempo Extra. Ay, gracias. De verdad que como que esas son las consecuencias también de la vida en la medida que uno va avanzando. No sé, como que no eres tan consciente de todas estas cosas que logras,
pero en el pasado yo hubiese escuchado esto que me acabas de decir y no me lo hubiese creído. Bueno, créetelo porque lo estoy diciendo con absoluta sinceridad, así lo pienso y estoy muy contenta de haberte conocido, de que ya creemos aquí un lazo y te deseo todo el éxito del mundo, Noris, porque yo veo, no tengo ninguna bola de cristal aquí, pero veo un futuro hermosísimo para ti. Ay, gracias. Amén. A ustedes que han llegado hasta el final de este episodio inspirador y valioso, muchísimas gracias. Como siempre les digo, compártanlo, súmense a la familia de Tiempo Extra, suscríbanse al canal, estamos subiendo contenido con regularidad. Además de los episodios, el micro razones para seguir aquí. Cada 5 episodios también invitamos a un experto y recientemente iniciamos un nuevo segmento que llamamos Extraversos con la idea de divulgar la poesía de todos los tiempos. Y será entonces hasta una próxima oportunidad.